Buen día para todos nuevamente, encantado de estar aquí y debo decir que de alguna forma honrado de poder dar la primera charla hablando particularmente de inteligencia artificial llevada al mundo de la educación. Y 20 segundos que me quiero tomar antes de meternos en el tema, remarcar lo que se mencionaba previamente desde el punto de vista de la importancia de la formación en ciberseguridad. Creo que cuando lo pensamos desde el punto de vista de la integración, la dependencia de la tecnología por parte de todas las organizaciones, refuerza enormemente la preocupación y el nivel de atención que requiere la ciberseguridad. Y como en varios otros perfiles y a nivel mundial se da el mismo fenómeno, la necesidad de profesionales, técnicos, técnicas, ingenieros, ingenieras formados en ciberseguridad y nuevamente la enorme importancia. Creo que este tipo de espacios de intercambio, tanto por la instancia en particular, por el intercambio en particular, así como también para ayudar a posicionar el tema y generar conciencia respecto a la ciberseguridad. Esto como introducción y ahora sí nos metemos directamente en tema. Si les parece bien, antes de entrar propiamente quizás en el fenómeno que más nos trae hoy aquí y que hace que esta charla esté en este congreso, les propongo, y dado que varios de los que estamos aquí deben tener distinto tipo de especialización en distintas áreas, les propongo que hagamos primero una definición inicial de qué es inteligencia artificial para ir situándonos en el tema. Y sin meternos en una definición profunda y técnica, creo que es suficientemente completo el decir, bueno, sistemas de inteligencia artificial son sistemas informáticos que tienen la capacidad de aprender de datos para en base a ese aprendizaje, yo siempre digo eso, o tomar decisiones en forma automática o resolver problemas altamente complejos que, digamos, humanos no seríamos capaces de resolver, o llevar adelante y realizar actividades que típicamente tenemos identificadas o asociadas específicamente a capacidades humanas. Y si lo miramos en perspectiva, primero que nada, probablemente hace un año atrás, esta misma charla no sería demasiado atractiva y probablemente no estaría en este lugar de la conferencia. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y sin generar mucho misterio, el fenómeno ChatGPT que comenzó en noviembre del año pasado y ahora nos vamos a meter en eso. Pero me parece importante decir que razonablemente hace más de 15 años que convivimos en el día a día con múltiples sistemas de inteligencia artificial, que responden un poquito a la definición que ponía antes. Desde cosas tan básicas como hoy cualquier sitio de e-commerce que abrimos tiene por detrás lo que se llama un motor de recomendación, que es aquel que es capaz de generar patrones de preferencias de productos y es lo que hace que a distintas personas de nosotros a la hora de abrir un e-commerce nos muestre distintas combinaciones de producto y que cuando compramos un producto A nos muestre un B o un C, pero ese B o C es distinto para cada uno de nosotros. El primero en poner a gran escala un motor de recomendaciones fue Amazon en el 2002, para situar un poco la perspectiva. Y claramente la teoría que está detrás de la gran mayoría de los sistemas de inteligencia artificial tiene más de 30, 40, hasta 50 años y viene obviamente de una fuerte base matemática. Y es así que, nuevamente, el punto al cual quiero ir es a hace más de 15 años, desde sistemas de motor de recomendaciones, como decía recién, hasta sistemas de reconocimiento de imágenes. Personalmente, en el 2010 fue el primer año en el cual empecé, en aquel momento estando en Microsoft, a trabajar en sistemas de inteligencia artificial realmente aplicados a tanto la producción industrial como a cierto tipo de negocios en particular. Pero, por ejemplo, hoy todo lo que tiene que ver con detección de fraude está basado en sistemas de inteligencia artificial, donde se encadenan distintas técnicas, desde detección de anomalías, segmentación, etcétera, distintas técnicas que se aplican para cualquier sistema de detección de fraude que se precie de tal, hoy tiene que estar basado en distintas técnicas de inteligencia artificial. Pero bueno, todo esto respecto a decir, bueno, el desarrollo del conocimiento y generación de prácticas y de herramientas y de aplicación a escenarios de negocio tiene razonablemente, como decía, más de 15, 20 años. Todo bien con esto, pero en noviembre del año pasado aparece algo que se llama ChatGPT. De los que estamos acá, quienes han probado ChatGPT, bien, porcentaje importante, un 80-90% de manos. ChatGPT, desarrollado por una empresa que se llama OpenAI, no nos vamos a meter ahora en el detalle histórico. Sí, quizás es interesante decir
combinado con esto que decía de los 15 años previamente, ChatGPT como tecnología está desarrollada sobre una teoría que fue publicada en el 2017. O sea, cuando lo pensamos en términos del horizonte temporal, la teoría que está detrás de ChatGPT es lo que se llama una teoría de transformers, y fue enunciada en un paper publicada por investigadores de Google. El paper se llama Attention is All You Need. Es en esa, llamémosle, especificación, en esa teoría de esa arquitectura que se llama arquitectura de transformers, que está implementada sobre redes neuronales. No nos vamos a meter en ese nivel de detalle técnico, pero para quienes queramos profundizar en eso, es del 2017. OpenAI es la primera empresa que en definitiva tomó esa especificación, esa teoría, e hizo una implementación real y práctica. Ahora, ¿por qué ChatGPT generó el impacto que generó en muy poco tiempo? Hagamos un primer desglose de cómo funciona ChatGPT. Tengo un ejemplito acá muy fácil, lo leo para todos, que nos va a ayudar a entender su funcionamiento. Lo primero que le dije fue: define inteligencia artificial para alguien que no es especialista en tecnología. ¿Qué dos cosas le estamos pidiendo acá? Hay audiencias más rápidas, pero vamos a darle tiempo. Desde mañana, temprano. Le estamos pidiendo dos cosas. ¿Qué es inteligencia artificial? Y le estamos diciendo para qué público. O sea, que lo que le estamos diciendo es con qué tipo de lenguaje. Lo primero a decir aquí es, esto es lo que podríamos llamar la instrucción o la pregunta que le estamos dando. Si lo llevamos más a el lenguaje propio de la inteligencia artificial, esto es lo que se llama el prompt. Y seguro todos hemos escuchado, hemos leído en veces prompt. Está bueno que recordemos el concepto de prompt, es la instrucción o pregunta que le estamos dando. Bien, lo que responde es, no nos vamos a meter en el detalle de la respuesta, después van a tener los slides si quieren revisar la correctitud, pero bueno, efectivamente me responde: la inteligencia artificial es bla, 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 adaptado al... Pero lo interesante en este caso no es entender el texto de la respuesta, sino lo primero en lo que me quiero detener es, me lo responde en un formato de chat. Eso que para nosotros hoy es trivial, digamos, porque estamos todos acostumbrados a utilizar chat, bueno, ese es parte del valor, el hecho de utilizar lo que se llama una metáfora de comunicación con el usuario, para el cual todos estamos extremadamente acostumbrados a utilizar desde la época del SMS o del ICQ, o llevado al mundo moderno del Instagram Messenger o del WhatsApp. Entonces, la forma de comunicación es sumamente intuitiva para que sea fácil de utilizar. Ahora, el siguiente punto fundamental en el cual me quiero detener es en el hecho de que ese texto que generó ahí es una creación única y original para la instrucción que nosotros le dimos. ¿Qué quiere decir que es única y original? Primero quiere decir que ese texto no lo trajo de Wikipedia, no lo trajo un artículo científico, no lo trajo de un diario o no lo trajo de una revista, sino que lo escribió palabra a palabra, de hecho técnicamente así funciona, escribió una palabra a continuación de la otra para responder a la instrucción que nosotros le dimos. Internamente lo que busca es dar la respuesta más coherente y completa en base a la instrucción que nosotros le dimos. Eso quiere decir que, y esta es una pregunta típica que nos hacemos, eso quiere decir que si al mismo momento Gabriel y yo le ponemos la misma pregunta y al mismo momento le damos los dos enter, vamos a tener dos respuestas distintas. Ahora hago algunas puntualizaciones, pero vamos a tener dos respuestas distintas. Y esto es porque internamente, como decíamos, no es solamente que no está armando, no está trayendo un texto que tiene previamente definido, sino que, si lo miramos desde el punto de vista técnico, tiene ciertas variables randómicas que hacen que a propósito genere de respuestas distintas y originales. Con una consideración: cuanto más básica sea nuestra pregunta o más básica sea nuestra instrucción, más parecidas van a ser las respuestas. Cuanto más sofisticada, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo real, práctico, cuanto más sofisticadas sean nuestras instrucciones, más va a variar la respuesta. Muchas veces, ¿cómo puede ser que haya varias respuestas? ¿Cómo puede ser que pueda ser N respuestas correctas para una misma instrucción o para una misma pregunta? Bueno, de la misma forma que cuando ponemos un examen, hacemos una pregunta y salvan una cantidad, y por suerte no es que copiaron todos y tienen la misma respuesta correcta. Ahora bien, sigamos, vimos hasta ahora la interacción en formato chat, vimos que cada respuesta es una creación única construida palabra a palabra.
Lo siguiente es, en este formato de chat interactivo, en el cual parte probablemente de la sorpresa que nos llevó a todos es cómo nos mantiene una conversación. Lo siguiente que le dije fue, ¿cuál es su dependencia con los datos? ¿El su se refiere a qué? A la inteligencia artificial. Eso para todos nosotros es fácil después de años de interacción de lenguaje con otra cantidad de humanos y unos cuantos años de escuela. Para un sistema lograr identificar, lograr generar esa interpretación de la gramática y de la semántica es extremadamente complejo. Más aún cuando esto funciona e interpreta más de 40 idiomas, donde la estructura, el rol de las palabras, el orden en el cual se expresan las cosas, tenemos claro que puede ser muy distinto de un idioma a otro. Aquí el siguiente punto de valor es el hecho de que es capaz de entender y de mantener el contexto. Y de hecho esto de que es capaz de entender y mantener el contexto de una conversación es parte de lo que nos genera la sorpresa de, parece que hay alguien del otro lado con quien estoy hablando, porque cuando le pregunto cuál es su dependencia con los datos, de hecho me responde, la inteligencia artificial depende de los datos, o sea que de hecho me dice, de entrada me deja claro de que entendió de que el su se refería a la inteligencia artificial. Entonces, 3 aspectos hasta ahora. El primero es, genera contenido único y original en base a cada interacción, lo escribe palabra a palabra. La forma de uso e interacción es en formato de chat, o sea, interactivo. Tercero, es capaz de entender el contexto. Cuando a esto le agregamos el hecho de que ChatGPT fue entrenado en base a algo así como 3/4 del contenido públicamente disponible en Internet. Es decir, que si lo combinamos con la definición previa de inteligencia artificial, los datos que tomó como referencia son 3/4 de la información públicamente disponible. Eso incluye libros, artículos, revistas científicas, Wikipedia, sitios de noticias, blogs, Quora, la plataforma de preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. Cuando combinamos toda esa información, sus respuestas y sus respuestas escritas palabra a palabra vienen desde ese conocimiento, llamémosle, previamente generado, previamente adquirido. Avancemos entonces. El mundo o llamémosle en realidad ChatGPT, se engloba dentro de la subdisciplina de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, donde podríamos definir inteligencia artificial generativa como inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar contenido único y original, sea ese contenido texto, código de programación, imágenes, video o audio. En todos los casos, lo que está detrás de esto es lo que citaba previamente la arquitectura de Transformers, es decir, desde el punto de vista técnico, lo que hay por detrás es la arquitectura de Transformers. ChatGPT claramente es el principal exponente hoy en términos de la generación de texto. En 2 minutos vamos a hablar de que hay algunos otros más, pero ChatGPT claramente es el que puso el tema de conversación en el mundo del texto. Pero, por ejemplo, probablemente todos los que estamos aquí conozcamos GitHub como repositorio y plataforma para administrar código. GitHub tiene GitHub Copilot, que es una herramienta de inteligencia artificial generativa para generar texto, que de hecho lo puedo utilizar en forma independiente, lo puedo utilizar adentro de Visual Studio Code, pero ¿qué es? Es una definición muy bruta, es un chat GPT de código. Con lo cual, insisto, tenemos múltiples ejemplos de implementación a distintos ámbitos. Déjenme llevarlo a un escenario muy visual, que es, si a un sistema de inteligencia artificial generativa entrenado con imágenes, o sea que tiene la capacidad de generar imágenes, le definimos imagen, le puse aquí imagen en color de una oficina moderna para una empresa de construcción con un enfoque de energías renovables, esto que sería el prompt, viéndola. Y le doy a un sistema de generación de imágenes, es decir, llamémosle un chat GPT de imágenes, haciendo la analogía. Estas son las primeras 4 imágenes resultantes que voy a recibir. Luego, cuando miren los slides, cuando uno mira de cerca estas imágenes, seguro varios hemos visto una cantidad, es difícil distinguir si es una realidad o si es una creación. En este caso, esto lo hice con Midjourney. Midjourney es una tecnología
de generación de imágenes, donde típicamente los sistemas de generación de imágenes, cuando le pedimos, nos genera 4 imágenes. En la primera corrida, digamos, nos da 4 imágenes para que nosotros después le digamos quiero ir más en la línea de esta o quiero ir más en la línea de esta otra. Pero cada uno de los píxeles de esta imagen fue creado y fueron combinados para responder a lo que fue nuestro prompt, nuestra instrucción. O sea, haciendo la analogía es cómo fue puesta cada una de las palabras para responder la instrucción que generamos previamente. Ahora, los empiezo aquí a invitar a pensar desde el punto de vista tanto de la educación como del punto de vista del impacto en múltiples tareas. Primero, si acá pensamos en la tarea de un diseñador o diseñadora de interiores, ¿esto qué es? ¿Esto sustituye su tarea? No, esta es una extraordinaria fuente de inspiración. Porque si yo le digo, lo que tengo es una habitación que tiene ventanas en 2 de sus lados y que quiero tales colores y y lo que puedo tener son 200 diseños, donde ninguno de esos diseños es el que el diseñador o diseñadora va a decir voy a hacer exactamente esto, pero seguro sí la inspiración de no se me hubiera ocurrido esta combinación de colores, no se me hubiera ocurrido las sillas dispuestas de esta forma o no se me hubiera ocurrido la disposición respecto a la ventana de esta otra forma. Siguiendo con un ejemplo más en el mundo de las imágenes, si yo a un sistema de generación de imágenes, nuevamente en este caso Midjourney, le digo capuchino en una taza negra sobre un fondo negro, estas son en este caso las primeras 4 respuestas que obtengo, y acá lo pienso nuevamente desde el punto de vista de tanto la inspiración, por ejemplo, para un diseñador o diseñadora industrial que lo que está es diseñando una taza, o para alguien que está haciendo una pieza publicitaria, por ejemplo, de una tienda de café, y dice, yo lo que necesito tazas que quiero poner, y digo, esa pieza, esa taza, no tengo que diseñar esa partecita de la pieza creativa. Tomo esa taza y la pongo. La propiedad, y particularmente en el caso de Midjourney, y es uno de los puntos que vamos a tocar como desafío, la propiedad intelectual de esa taza pertenece a quien escribió el prompt. En este caso pertenece a nosotros. Por supuesto que eso depende de la tecnología que estamos utilizando. Insisto, el punto de la propiedad intelectual lo vamos a tocar en 10 minutos. Pero nuevamente aquí cito 2 aspectos. El primero es el enorme valor en términos de fuente de inspiración. Segundo, en la aceleración o en el aumento de productividad de múltiples tareas donde hay una pieza de mi contenido visual que lo tengo previamente resuelto. Inspiración y productividad hasta aquí. Ahora bien, si volvemos por un minuto a ChatGPT, y déjenme mostrarles un par de ejemplos que tengo previamente armados. Y aquí estamos. Fíjense, quiero mostrarles, por supuesto que en los ejemplos esto, lo que los invito es a no quedarnos en el ejemplo per se, sino en lo que hay detrás para poder generar el ejemplo. Déjenme, vamos a agrandar un poquito aún más la letra para asegurarnos que se vea bien para todos. Y lo tengo previamente armado por un tema de velocidad, pero como verán lo estoy mostrando directamente adentro de ChatGPT. Fíjense, lo primero que hice fue decirle resumir en español los puntos más importantes del siguiente artículo. Y lo que hice fue pegarle un artículo que copié en internet, que era un artículo particularmente que hablaba sobre la utilización de inteligencia artificial en la educación, un artículo de Harvard. Y lo que hice fue decirle resumir en español los puntos más importantes y le copié directamente el artículo en inglés. ¿Qué varias cosas le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo virtualmente que lo lea, que lo entienda, que lo resuma y que lo traduzca al español. No me acuerdo que en esa línea lo que le estoy pidiendo es todo eso. Bueno, efectivamente sigo para que vean la extensión del artículo y luego llego al resultado donde me dice efectivamente abrazando la inteligencia artificial y me lo resume en 4 puntos. De hecho dice reconocer su existencia, usar AI junto a los estudiantes, enseñar a los estudiantes cómo hacer preguntas a una herramienta como ChatGPT, usar AI para estimular la imaginación. No me voy a detener en el detalle de la respuesta, insisto, después tienen los links para revisarlo. Pero primero hizo un muy buen trabajo de lo que le pedimos, que fue leerlo, entenderlo, resumirlo y dármelo en español. Primer elemento importante a combinarlo con la educación, bueno, la capacidad de resumen de información es una de sus fortalezas, como de hecho después vamos a hablar cuáles son sus debilidades. La capacidad de resumen de información es una de sus fortalezas. Esto tiene 2 caras. Tiene una cara extraordinaria en la cual puedo, por ejemplo, hacer muy buenos resúmenes o punteos de información o consolidados de información,
Por otro lado, tiene un enorme riesgo, que es el riesgo del falso sentido de completitud. Porque si yo le doy 20 páginas y le digo resumímelo en 2 párrafos, o le digo resumímelo en 2 tweets, lo va a hacer. El problema es si aquí, en el rol de estudiante, yo creo que esos 2 párrafos sustituyen el haber leído el artículo de 20 páginas, y me creo que con eso entendí o aprendí de lo que estaba estudiando, ahí es donde tiene el enorme riesgo del falso sentido de completitud. Y acá podemos decir, pero los resúmenes existieron siempre, y el compañero o compañera que nos proveía de los resúmenes siempre existió. Acá parte del desafío es que tenemos ese compañero o compañera 24 horas disponible, 100% a nuestra disposición. Con lo cual, el riesgo del falso sentido de completitud es un elemento sumamente importante. Continuando con el ejemplo, y esto es a lo siguiente, lo que quiero compartir con ustedes, le dije nada más con propósito del ejercicio, le dije, sugiere una agenda para una reunión de educadores abordando estos temas de 60 minutos. ¿No? Y efectivamente me armó una muy buena agenda, bienvenida y presentación, contextualización del tema, desafíos, y donde para cada uno de ellos me fui poniendo cuántos minutos a dedicarle. Primer consideración, ¿tomaría esta agenda tal cual y la utilizaría? Definitivamente no. Siguiente consideración, ¿lo haría como referencia para inspirar la agenda que yo voy a armar? Absolutamente sí. Seguramente me pueda dar buenas ideas y pueda ver algo aquí que diría no se me hubiera ocurrido organizarlo de esta forma o poner el título de esta forma. Pero el punto al cual quiero ir, el siguiente punto al cual quiero ir, es, fíjense que cuando termina la agenda dice conclusiones y próximos pasos, 4 minutos, feedback y cierre, 1 minuto. Claramente sabemos que no hay forma de hacer feedback y cierre en 1 minuto, quienes alguna vez participamos en alguna reunión, con lo cual le digo, fíjense que lo que le digo es, veo poco espacio para las conclusiones y el feedback. Y esto es aparte de lo que quiero ir, que es que el contenido al cual buscamos llegar es la consecuencia de un proceso iterativo. Si yo voy a utilizar una herramienta como ChatGPT, ya sea a nivel profesional o a nivel educativo, buscando que le doy una instrucción y obtengo la respuesta que quiero, eso se llama otra cosa, se llama buscador, eso. Si yo lo que quiero es llegar al contenido, a crear el contenido que quiero crear, ahí es donde yo le digo, bueno, veo poco espacio para las conclusiones y el feedback. Me dice, tenés razón, da mucho la razón, pero este es otro. Y efectivamente cambió y le agregó más tiempo a las conclusiones y le agregó más tiempo al feedback y al cierre. O sea que en base a otros pasos fui construyendo. Vamos a otro ejemplo de construcción en varios pasos, donde, y de hecho para de alguna forma validar que entendió lo que estamos haciendo, si bien la discusión de qué tanto entienden o no entienden, de hecho hoy es todo un tema de discusión, realmente de qué tanto entendimiento internamente genera. Fíjense que le dije, por favor, redacta el mail de convocatoria a la reunión, siempre manteniendo las formas, aunque es un robot del otro lado. Me escribió el mail en el cual dice asunto, convocatoria, bla, 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 entendió que es un mail, me deja el espacio para poner la fecha, y fíjense que me hizo un mail bastante extenso para invitar, donde me deja el espacio para poner fecha, hora, etc. Pero fue muy estructurado, entonces le dije, por favor, más breve, informal y ameno. Y en el más breve, informal y ameno, se fue para el otro lado, porque emoji, signo de exclamación, etc. A lo cual, como particularmente no es mi estilo, le dije, pero sin expresiones con signos de exclamación. Vuelve a escribirlo sin expresiones de signos de exclamación, pero le sacó los emojis, con lo cual el siguiente paso le dice, no, pero agrega los emojis porque le dan más color, agregó los emojis y ahí dice. ¿A qué iba con este ejemplo? Nuevamente el resultado es la consecuencia de múltiples pasos iterativos para llegar a lo que quiero llegar. Si yo busco llegar con una respuesta, y es ahí donde se empieza a combinar lo que decíamos previamente, que es su conocimiento previo, combinado con la capacidad de entender el contexto y de mantener una conversación y de en cada caso generar una respuesta o creación única. ¿Ok? El segundo ejemplo que quiero mostrarles tiene que ver con, particularmente, patrones de diseño de software, es la materia que dicté durante más años en la actividad académica, y donde lo primero que le dije fue, arma una agenda de estudios sobre patrones de diseño de software. Aquí el primer punto que quiero citar con este ejemplo es, acá estoy invocando de alguna forma al conocimiento que generó respecto a un tema súper específico.
¿Se acuerdan que en la anterior nosotros le dimos un artículo y le dijimos resumí y después fuimos creando contenido en base al artículo que le dimos? Acá lo que estamos invocando es a conocimiento que tiene previamente adquirido, porque no le estoy dando información adicional. Y le estoy diciendo, arma una agenda de estudio de patrones de diseño de software. Y efectivamente aquí tengo una, puedo dar fe, porque como digo, es uno de los temas en los cuales he estado particularmente metido durante muchos años, y me habla de una agenda de estudio para patrones de diseño de software. De hecho, los clasificó en lo que son los 3 tipos, las 3 categorías de patrones de diseño de software. Tengo aquí toda la agenda armada. Y a lo siguiente que fui es, por favor, quiero más información sobre el singleton, que es uno de los patrones de diseño de software. Quiero más información sobre el singleton, sobre sus usos y su implementación. Y acá cuando lo pienso desde el punto de vista de la experiencia de un estudiante, es aquí donde, de hecho, si nos ponemos en rol de educadores, parte de lo que, y esto aplica a todo nivel, desde primaria, secundaria y universitaria, es cómo desarrollar el sentido de la curiosidad. Porque parte de lo que es extraordinario en el uso es el hecho de que yo puedo ir eligiendo en qué tema meterme. A diferencia de la lectura clásica de un libro, que por supuesto es extremadamente relevante, pero acá estamos hablando de experiencia complementaria, donde yo puedo ir eligiendo en qué tema meterme. Y acá lo que le estoy diciendo es, me interesa el singleton en particular y me quiero meter en el patrón singleton en particular. Sus usos y sus implementaciones. Y es así que tengo una respuesta que dice, bueno, el patrón singleton, qué es lo que hace, características del patrón singleton, etcétera, etcétera. Y me dice, aquí está la implementación básica en Java. Y no solamente me da el código, sino que cuando escribe el código, y acá estamos introduciendo el hecho de que no solamente escribe código, sino, por ejemplo, yo le puedo pedir, dame un script para correr en Bash o un script para correr en PowerShell. Y acá nuevamente diría, ¿ese script es perfecto? No, no necesariamente, pero es una muy buena aproximación y en un número importante de casos va a resolver propiamente la tarea que quiero resolver. Pero me da aquí la implementación de referencia en Java, donde de hecho me da el botoncito directamente para copiar el código, con lo cual puedo copiar el código y pegarlo directamente. Y de hecho aquí me da una respuesta que me pareció particularmente fenomenal porque me dice el singleton con carga perezosa, que es en inglés el lazy loading, ¿tá? Pero se da cuenta que carga perezosa es una traducción muy pobre, entonces me dice carga perezosa, pero me pone entre paréntesis el término en inglés. O sea que de alguna forma entendió que ese término de la traducción era media forzada, entonces mantuvo el concepto en inglés. Para cerrar este ejemplo, y habiendo tenido la respuesta, le dije, prefiero los ejemplos en C#, y efectivamente me cambió los ejemplos de Java, que los tenía originalmente, a C#. Java, Python, C#, R, y algún otro lenguaje que me estoy olvidando, tienen un extraordinario nivel de proficiency en la generación de esos lenguajes. Volviendo entonces a nuestra presentación. Como decíamos, y de alguna forma hablamos hasta aquí de capacidad de interpretación de texto, capacidad de resumen, capacidad de generación, el poder de alguna forma, como decía, invocar a ese conocimiento que tiene previamente generado y la capacidad de generación de código. De hecho, por ejemplo, ya es un nivel de ejemplos más detallados, pero si nosotros le decimos, créame en un solo archivo una página web HTML y JavaScript que resuelva un problema específico, nos escribe la página web completa con el código JavaScript para poder copiar y pegarlo. Por supuesto, estamos hablando de algo sencillo, pero inclusive yo le puedo decir, créame una página web que me genere un sitio de registros para un evento y que escriba en una base de datos MySQL y nos va a generar la página web y nos va a crear el código que escribe en la página, en la base de datos MySQL y después nosotros tendremos que ponerlo a funcionar arriba a un servidor, pero efectivamente lo resuelve. Ahora, si continuamos, es importante decir que ChatGPT es el más evolucionado, pero no el único. ChatGPT entra en la categoría de lo que se llama un Large Language Model. ¿Sí? Llamémosle que
El sistema es lo que se llama un Large Language Model. Donde, como decíamos, OpenAI tiene ChatGPT, la versión gratuita es la versión 3.5, la versión paga, que tiene una suscripción de $20 por mes, es la 4.0. La 4.0 es extremadamente más eficiente en términos de la calidad, lo que se llama la precisión de sus respuestas. Pero volviendo a donde estaba, para quienes no conozcamos, los invito luego a que se descarguen la aplicación POE o que la utilicen en el navegador. POE es una aplicación que lo que integra son múltiples, llamémosle chats GPTs, o sea, haciendo la analogía. Es decir, hoy, si tuviéramos que enumerar los 4 Large Language Models más potentes, el primero es ChatGPT, el segundo se llama Claude, y lo pueden probar en POE, es de una empresa que se llama Anthropic AI. Anthropic AI es una empresa fundada por gente que se fue de OpenAI y está financiada por Google. Claude es el agente, llamémosle, Anthropic AI es la empresa. Los otros 2 más potentes son Llama, o Llama con doble M, de Meta, o sea, de Facebook, que también lo pueden probar adentro de POE. Y el cuarto es Bard de Google, que lo pueden utilizar o en formato web, o dentro de POE tienen Palm, que Palm en realidad es el motor que está detrás de Bard. Simplemente como introducción, y me parece, cuando hablamos de esto, responsable decir es, ChatGPT no es el único. ChatGPT 4 es el más avanzado, pero no es el único. Y es importante también citar el hecho de que cada vez más, y esto es algo que estoy convencido que de lo que queda de este año lo vamos a ver en forma exhaustiva, y es el hecho de sistemas que integran y embeben la capacidad de ChatGPT o la capacidad en realidad de interpretación y generación de texto adentro de las propias herramientas. Microsoft y Google ya lo están haciendo adentro de sus herramientas, llamémosle de ofimática, adentro de Word o adentro de Google Docs. Pero de hecho hay CRMs, como por ejemplo Salesforce. Salesforce ya integra adentro del CRM, particularmente integra GPT de OpenAI, ¿para qué? Para a los agentes de venta prearmarles el mail para enviar a un contacto. Donde ese mail que le prearma es para que la gente de venta haga send, no, es para que lo tome como estructura, le resuelve 70, 80% de la tarea, para que luego la persona le termine de poner la personalización, etc. Pero yo creo que en un tiempo cercano lo que vamos a empezar a ver es, así como estamos muy acostumbrados a que el corrector de texto está presente en cualquier cosa en la cual escribimos texto, o sea, no nos llama la atención que el corrector de texto lo veamos en WhatsApp, o lo veamos en un documento, o lo veamos en una página web, o lo veamos en una planilla. La interpretación y la generación de texto va a estar presente en cada uno de esos ámbitos en los cuales interactuamos con texto. Ahora bien, esto evoluciona y evoluciona sumamente rápido. La evolución nomás que hemos visto desde noviembre a esta parte, en términos de, así como ChatGPT, llamémosle, fue el primero, estos otros Large Language Models que citó, como el de Anthropic AI, el de Google, el de Meta, claramente no es que empezaron a trabajar ahí, venían trabajando hace mucho tiempo atrás, pero claramente lo que hemos visto es en estos últimos 7, 8 meses una proliferación de este tipo de tecnologías y junto con eso la integración en tecnologías de uso diario. Ahora bien, cuando pensamos en términos de desafíos, déjenme hacer un repaso no exhaustivo, pero sí de alto nivel de los principales desafíos. El primero es, para una gran cantidad de profesiones hay una nueva expectativa de conocimiento. Es decir, vamos a algo visual. Para alguien que hoy va a aplicar a un rol de diseñador o diseñadora gráfica, debería esperar que parte de su expectativa de conocimiento, así como hace un año tenía que dominar Photoshop, hoy tiene que dominar también la generación de imágenes. Así como alguien que aplica un rol de programador o programadora, tiene que conocer de la generación de código. Esto cambia en múltiples disciplinas y en múltiples profesiones
la expectativa de conocimiento para desempeñar una función determinada. Segundo, y haciendo énfasis en particular en ChatGPT y en su vínculo con la educación, se equivoca. Probablemente todos hayamos leído en algún lado el concepto técnico de alucina. ChatGPT, como decíamos, es extraordinario en su elocuencia y en escribir palabra a palabra. Pero su vocación por escribir palabra a palabra es más grande que su vocación por ser correcto en la respuesta. ¿Ah? Como digo siempre, cualquier semejanza con los humanos es pura casualidad. Eso lleva a que, y particularmente desde la mirada de la educación, y obviamente que también a nivel profesional, tengamos que asegurarnos de tener el ojo crítico y de desarrollar el sentido crítico. Y así como cualquier cosa que preguntamos en Internet no podemos quedarnos con la respuesta como una respuesta absoluta, lo mismo sucede con cualquier respuesta que nos dé, en este caso, ChatGPT. El falso sentido de correctitud que nos genera es porque, nuevamente, como es tan elocuente en la respuesta, nos puede llevar a convencernos de que su respuesta es correcta. No necesariamente es así. Siguiente desafío, y que tiene una enorme relevancia con los que estamos hoy aquí, privacidad. ¿Qué pasa con la información que nosotros ingresamos en estas herramientas? Probablemente varios tengamos presente lo que pasó con Italia, donde Italia, la última semana de marzo, dice, bloqueamos ChatGPT porque tenemos dudas de qué pasa con la información que los usuarios ingresan como prompts. Italia bloquea ChatGPT. 3 semanas después, OpenAI saca una nueva funcionalidad dentro de configuración, Data Controls, un botoncito que dice no podés utilizar mi información para reentrenamiento. Italia desbloquea ChatGPT. Pero a esa velocidad suceden las cosas. De última semana de marzo, 3 semanas después OpenAI saca la funcionalidad, 1 semana después Italia lo desbloquea. Uno de los enormes puntos de discusión es la privacidad y qué sucede con los datos que ingresamos como parte de los prompts. Propiedad intelectual, lo cité como ejemplo cuando hablamos en la generación de imágenes, donde decía, bueno, dependiendo del sistema que utilice, ¿qué pasa con la propiedad intelectual de lo que se genera? En el caso de Midjourney en particular, la propiedad intelectual de las imágenes generadas es nuestra, pero es parte de nuestra tarea el entender qué es lo que especifica la tecnología de qué sucede con la propiedad intelectual. El riesgo de los contenidos falsos, claramente siempre existió, pero hoy lo que tenemos son máquinas extremadamente eficientes para generar grandes cantidades de contenido. El riesgo de los sesgos, donde todas estas tecnologías están entrenadas ¿en qué? Están entrenadas en información preexistente, en textos preexistentes, con lo cual todos los sesgos culturales e históricos y sociales están reflejados. Toda una de las áreas de trabajo y de conocimiento sobre los Large Language Models es para lograr, de alguna forma, revertir o disminuir esos sesgos. Y el último de los puntos en términos de desafíos claramente es el de el impacto en empleos. Ninguna de estas tecnologías sustituye un empleo, pero claramente múltiples de estas tecnologías incrementan la productividad en múltiples tareas. Y ahora si lo llevamos específicamente al ámbito de la educación, y lo voy a hablar en términos desde la mirada de la universidad, algunos aspectos que creo fundamentales. El primero es la mirada de cómo impacta la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y esto quiere decir es, lejos de intentar bloquearlo, porque creo que todos tenemos claro que la primera reacción al miedo de algo nuevo puede ser tratar de bloquearlo, pero tratar de bloquear esto en el mundo, digamos, de los celulares y la conectividad, aunque yo digamos, dentro de la red de Wi-Fi lo voy a bloquear, claramente sabemos que la efectividad de eso es nula. Entonces, lejos de eso es cómo guiamos a los estudiantes de forma adecuada para darle el uso que realmente los acompañe en el proceso de aprendizaje. Segundo aspecto, el visualizar cómo estas tecnologías van a impactar en el cambio del desempeño profesional de los estudiantes, para acompañarlos en ese proceso, porque ya no es solamente cómo lo van a utilizar en el aula, es el hecho de, como decíamos previamente, en un cambio de expectativas de qué se requiere para ciertos roles, es la importancia de que conozcan el cómo utilizar la tecnología para ser más efectivos haciendo su tarea técnica y profesional. Con lo cual esto ya no es solamente un tema de cómo lo utilizamos
en el contexto de la educación, sino cómo formamos para utilizarlo de forma correcta para que sean mejores profesionales. Siguiente punto, la formación de los docentes. De hecho, si tengo que hablar por nuestra facultad y nuestra universidad, eso fue lo primero que hicimos en una etapa muy, muy temprana en el inicio de esta tecnología, que es acompañar a los docentes proveyéndoles de conocimiento y de herramientas para darle el uso adecuado. La importancia de cuidar la integridad académica. La integridad académica, en términos sencillos, es cómo hacemos que validamos que lo que alguien genera realmente lo generó esa persona. Pero entendiendo que la realidad de lo generó hoy es lo generó en conjunto con, así como siempre la generación de, por ejemplo, de un ensayo es en conjunto con haber leído un libro, en conjunto con trabajar con un equipo, hoy es en conjunto con haber leído el libro, haber leído tantos papers y haber trabajado con ChatGPT. Y de hecho esto implica el proveer pautas claras de uso a los estudiantes. Por ejemplo, algo tan práctico como decir cómo deben los estudiantes citar el uso de ChatGPT. Así como tengo que citar un artículo o una bibliografía, el citar el uso de una tecnología de este tipo, lo que implica es, podés utilizarla, pero tenés que utilizarla de la forma correcta y tenés que especificar cómo fue que utilizaste, lo cual eso marca la diferencia en qué de lo que construiste es una combinación en conjunto con lo que usaste de, por ejemplo, ChatGPT y qué fue lo que tú particularmente aportaste. Ya para redondear, creo que en todos los ámbitos, profesional, educativo, etcétera, está teniendo y va a tener un impacto fenomenal y de cambio en la forma en la cual se llevan adelante múltiples tareas. Para cerrar con la mirada positiva, diría, el impacto en creatividad, en inspiración y en aumento de productividad para nosotros como individuos, como profesionales, como docentes, como estudiantes, creo que es fenomenal. Obviamente, el cierre de esto es cada una de estas tecnologías y la aplicación de estas tecnologías tiene una enorme cantidad de desafíos y de oportunidades. Y como ha sucedido en múltiples casos y en múltiples escenarios, el uso, la responsabilidad y diría la combinación del ingenio y la ética es la que nos llevará a el escenario de uso adecuado. Con esto es parte de lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la invitación, encantado de haber estado aquí. Gracias. Exacto. Abrimos el espacio para las preguntas. Tanto por Zoom, también pueden preguntar. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no? De ChatGPT. Hay algo que hemos empezado a ver, los que estamos utilizando, y es el tema de los hiperparámetros. ¿Qué nos podés contar sobre el uso de hiperparámetros para modelar un poco o modificar un poco esa salida de respuesta, por ejemplo, la temperatura o qué nivel de fiabilidad o de creatividad te puede generar el uso? Si debemos usarlos, si debemos conocerlos, si es bueno, si es malo. Buenísimo. Buenísimo y sofisticada la pregunta. Déjeme poner contexto para todos. Si yo en lugar de yo puedo utilizar ChatGPT como lo estábamos usando, como el ejemplo que veíamos ahí, ¿está bien? Pero si yo voy a OpenAI propiamente, OpenAI tiene una plataforma que se llama el Playground, probablemente estaba refiriendo al Playground. El Playground, digamos, es como el lugar de juego para probar ChatGPT o GPT propiamente, la tecnología que está por detrás, ¿tá? El Large Language Model que está por detrás. Cuando yo voy a el Playground de OpenAI, ahí tengo una cantidad de parámetros que puedo modificar. De hecho, yo puedo elegir ahí cosas como, por ejemplo, exactamente cuál es el motor de ChatGPT que quiero que me responda. Si puede ser el 3.5 o el 4.0, pero aparte tengo otras configuraciones, por ejemplo, de algunos Large Language Models que todavía están en fase beta de prueba. ¿Tá? Entonces, esto de lo que vamos a hablar ahora, de lo que vamos a comentar ahora, está adentro del Playground de OpenAI. Ahora, ¿qué sucede? Estos motores, estos sistemas, tienen algo que se llama la temperatura. Y la temperatura va de 0 a 1, donde podríamos decir, y es una cierta simplificación, pero podríamos decir que 0 es
0 es 100% creativo, muy baja precisión. 1 es muy poco creativo, alta precisión. ¿Tá? ChatGPT, por defecto, cuando nosotros interactuamos en no sé qué, funciona en el 0,5. ¿Tá? Pero si yo voy al playground, le puedo decir, me voy al 1, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo me voy al 1, tengo respuestas que se equivoca muy poco, digamos, alucina muy poco, pero son respuestas muy aburridas y poco desarrolladas en texto. Cuando yo me voy al 0, prácticamente tengo respuestas que no entiendo nada. ¿Tá? Porque es tan preciso, es tan creativo y tan poco preciso que entiendo muy poco. Entonces, internamente, estos sistemas juegan con la temperatura, juegan, llamémosle, con el balance entre precisión y creatividad. Les doy 2 ejemplos más de esto. Si van a Bing, el buscador de Microsoft, Bing/chat, Bing está integrado a GPT. ¿Tá? O sea que Bing combina resultados de búsqueda en tiempo real con información llamémosle, con la inteligencia de GPT. Y Bing nos deja elegir entre 3 modos para responder, que es más creativo, neutro o más preciso. Cuando nosotros apretamos el botón más creativo, neutro o más preciso, lo que estamos haciendo es seteando el valor de la temperatura. ¿Me explicó? Un pedacito más de respuesta. Cuando nosotros a ChatGPT le hacemos una pregunta y nos da una respuesta y nosotros creemos que esa respuesta no es correcta, si nosotros le repreguntamos con algo tan humano como ¿estás seguro? Lo que hace internamente es modifica un poquito el parámetro porque dice, pucha, capaz que me equivoqué. Entonces modifica un poquito la temperatura para en la siguiente respuesta buscar ser más preciso y un poquito menos creativo. ¿Respondió la...? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Natalia. Sí, por favor. ¿Todos los chats de inteligencia artificial tienen por último un humano o solo algunos? Que lo que no puede resolver la inteligencia artificial, hay grupos de humanos trabajando detrás, en algunos. De hecho, en estos sistemas en ninguno hay un humano en el sentido que haya un momento en el cual pasa a un humano. O sea, en la historia, llamémosle, de los desarrollos de los chatbots, hay una técnica que se llama human handoff. ¿Tá? Que es, por ejemplo, si uno típicamente en un sistema de soporte de una empresa, cuando se implementa bien un chatbot, digamos, hay un momento en el cual si el chatbot no lo puede resolver, hace una técnica que se llama human handoff y se lo pasa a un humano. En estos sistemas nunca sucede eso. O sea, siempre es la máquina que sigue respondiendo. Donde sí hay una intervención humana es en el que hay humanos validando respuestas. Es decir, eso se llama Human Reinforcement Learning, que es parte de lo que todas estas empresas, al crear los Large Language Models, tienen enormes equipos de personas validando o no validando respuestas. Que se utiliza en la etapa de aprendizaje, exactamente. Sí. Actualmente se toma el dedito para arriba y el dedito para abajo para seguir entrenando los... Sí, efectivamente. Hoy aprende de las interacciones tanto en forma explícita como implícita. Explícita es, si yo le pongo el dedito para arriba o el dedito para abajo, va aprendiendo que la respuesta fue buena o no, pero también aprende en forma implícita en el sentido que si yo le digo, no es lo que esperaba, quiero otra cosa, también entiende que la respuesta que había dado originalmente no era buena. Voy a cerrar con una consulta rapidita desde Zoom. Nos pregunta Verónica Paita, muy buena la charla primero. Y ChatGPT tiene conocimiento hasta determinada fecha. ¿Sabe si se tiene en el horizonte que el conocimiento sea más actual, casi en tiempo real? Muchas gracias. Perfecto, súper buena pregunta. ChatGPT, tanto la versión 3.5 como la versión 4.0, están entrenados con información hasta septiembre del 2021. Cualquier cosa que le preguntemos posterior es algo de lo cual no va a entender. Bing, el buscador de Microsoft, combina, como decía, resultados en tiempo real con la inteligencia del ChatGPT, de hecho 4.0, con lo cual podría decir que ahí tengo los dos integrados. Ahora, Bard de Google también integra información en tiempo real de ChatGPT, información en tiempo real de búsqueda de Internet
con la inteligencia de su Large Language Model. Dentro de ChatGPT 4.0 existe algo que se llaman los plugins, que son, llamémosle, funcionalidades adicionales que se le pueden agregar al 4.0. Si estoy utilizando la 4.0, que es la versión que tengo que hacer con la versión paga, le puedo agregar se le puede configurar un plugin que te permite buscar en tiempo real. Ahora, yendo a la pregunta concreta, que es ¿cuándo adentro del propio ChatGPT va a estar integrado con búsqueda de Internet? No hay una respuesta para eso hoy. Perfecto, bueno, muchas gracias. Cerramos el espacio y damos paso a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias,